El tema de hoy, vamos a seguir con el mismo tema desde a finales de diciembre. El último domingo de diciembre estuvimos hablando sobre la importancia de ser un discípulo y hablamos la importancia de ser un discípulo. Un discípulo es una persona, es un ser humano, ¿verdad? No me vean así, no es un querubín, no es un ángel. Un discípulo es un ser humano que sigue a Jesús, pero es enseñable, es un alumno, ¿verdad? Y ahorita en todo el mes se ha estado hablando sobre el discipulado, sobre la importancia de ser un discípulo. Y en los evangelios, hace muchos años, miré yo en los evangelios que cuando Jesús anda caminando en la tierra y está haciendo milagros y está enseñando y está predicando, y yo miro que hay dos grupos de personas que están con Jesús y aparecen en los evangelios, ¿verdad? Y un grupo dice ahí la Biblia, dice multitud, y el otro grupo que lo sigue a Jesús, que están muy cerca de él, son los discípulos. Y ese es el tema del día de hoy: multitud o discípulo, ¿verdad? Así le puse, ¿verdad? Hace muchos años había compartido algo de esto, pero en esta ocasión me dio algo así un poquito más relevante, me llamó la atención. Y no es malo. Cuando estemos enseñando ahorita, tú vas a decir, no, pues yo soy de la multitud. Algunos van a decir, no, pues yo le estoy entrando ya al club de los discípulos. Y no es malo ser de la multitud. El problema es que siempre te quedes en la multitud. O sea, a los de la multitud siempre tienen la oportunidad un día de salir de la multitud y ser parte de los discípulos, ¿verdad? Repito, no es malo. Ahorita que esté enseñando, ahorita que estemos compartiendo, tú vas a decir, híjole, te vas a rascar la cabeza y vas a decir, y yo soy de la multitud. Y no es malo, ¿verdad? Todos un día pasaron por la multitud, un día fuimos. Y cuando yo me convertí, había mucho una frase que decíamos: no seas del montón, ¿verdad? Compórtate como un escogido de Dios, no seas como todo mundo, como toda la gente. ¿Qué dice la Biblia? Dice que ancho es el camino, y dice, y muchos son los que van por el camino ancho. Dice, y el camino de la vida dice que es angosto. ¿Y qué dice? Pocos son los que lo hallan. Creo que el domingo pasado se habló algo al respecto. Y ahí también aplica multitud y discípulos, ¿verdad? Entonces no es malo ser de la multitud, pero todos de alguna forma tenemos la oportunidad de salir de la multitud. Y ese es el propósito de esta palabra que voy a compartir, ¿verdad? Que salgamos de allí y nos convirtamos en discípulos. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 versículo 1 dice así, dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Dice, sus discípulos se le acercaron. Si tú miras aquí en este verso menciona la palabra multitudes y también menciona la palabra discípulos. Y los discípulos, una de las cosas que hacen, una cosa que hacen la multitud sigue a Jesús a distancia, de lejos. Esa es la multitud. ¿Por qué? Porque al final del versículo dice, sus discípulos se le acercaron. La característica de un discípulo es que está muy cerca de Jesús, se acerca a Jesús, es su motivación. O sea, la vida de un discípulo gira alrededor de la persona de Jesús. La vida de un discípulo está muy cerca de Jesús. ¿Cómo nos podemos acercar a Jesús en estos tiempos? Bueno, cuando tú te acercas y tú agarras una Biblia y tú empiezas a leer su palabra, tú te estás acercando a Jesús. Cuando tú te arrodillas y tú empiezas a platicar con Dios, tú estás siendo parte como un discípulo de Jesús. Entonces, la multitud sigue de lejos a Jesús. La multitud, algo que encontramos en los evangelios también, la multitud siempre buscaban a Jesús de lejos, pero ellos siempre estaban buscando algo de Jesús. Los discípulos no. Los discípulos buscaban a alguien.
Son dos cosas muy diferentes, buscar algo de Jesús y buscar a alguien. Y no es malo cuando buscamos algo de Jesús, una sanidad, un milagro, que me dé la torta gratis. O sea, no es tan malo tampoco. Pero la multitud, si tú checas en los evangelios, ellos siempre iban a recibir algo de Jesús, pero los discípulos no. Los discípulos siempre estaban buscando la persona de Jesús. Y también sucede esto: cuando Jesús terminaba de predicar o de hacer milagros, cuando Él se retiraba en las tardes, que en ocasiones hasta ya muy noche estaba con los discípulos, Mateo 13, versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos se despiden de Jesús. Un discípulo no se despide de Jesús. Un discípulo se lo lleva a su casa. Un discípulo se va hasta la casa de Jesús, no se desconecta. Y la multitud llega el momento en que le dicen a Jesús: bye bye. Y esa es la característica de la multitud, ¿verdad? La multitud solamente en ocasiones está con Jesús, pero en ocasiones no. Es como la religión. La religión solamente cuando se me apetece o necesito algo, voy a la congregación y le pido algo a Jesús, y una vez que ya me lo da, pues goodbye, ahí nos vemos. La mujer del flujo de sangre es un testimonio. La mujer del flujo de sangre, ella necesitaba ser sanada. Se acerca a Jesús, es sanada y sale corriendo. Y muchos de ellos sucedió eso también con ellos. O sea, mucha gente recibió comida gratis de Jesús, pero otro día le daban la espalda. Y esa es la multitud, esa es una característica de la multitud. Pero el discípulo permanece con Él, y en su casa le abre el entendimiento de las escrituras y dice que les reveló las parábolas que Jesús les había hablado, ¿verdad? El discípulo lo sigue hasta la casa. Dice, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Porque el discípulo le interesa aprender de lo mismo que Jesús está enseñando. Ahora, la multitud, mientras duerme, los discípulos pasan momentos oscuros. Sucedió en una ocasión también. Jesús despide a la multitud, les dice: aquí ya se acabó la fiesta, les dio de comer a todos. Y Jesús los despide a la multitud, y la multitud, nadie se aferra y nadie dice: yo me voy a ir contigo. No, Jesús los despedía y ellos se iban. Y se iban a dormir a su casa, tranquilitos. Tomaban chocolatito calientito y se dormían. La multitud. Pero el discípulo se subían a la barca con Jesús a medianoche y cruzaban los lagos. Y a medianoche atravesaban tormentas y atravesaban momentos muy oscuros. Pero escucha esto: los discípulos conocían a Jesús en otra dimensión. Tenían experiencias que la multitud no las vivía. Mientras la multitud duerme, el discípulo se mantiene despierto al lado de Jesús, aunque pasando por momentos oscuros y difíciles, pero ellos conocen a Jesús en otro nivel y en una experiencia más relevante. Y ellos pueden ver también cómo Jesús libera a un endemoniado, como el endemoniado gadareno. Y esta es la experiencia, ¿verdad? Helen Keller, un escritor de libros: el carácter no se puede desarrollar en la comodidad y la calma, solo a través de experiencias de prueba y sufrimiento. Los discípulos lo viven. Y esas son las cosas. O sea, los discípulos tienen pruebas que la multitud no tiene. Pero los discípulos experimentan a Jesús, saben a qué huele Jesús, conocen bien a Jesús. ¿Quién es este? Dijeron a medianoche. ¿Quién es este que aún el mar
y el viento le obedecen. Esos eran los discípulos. La multitud no, están acostados ahí con 5 cobijas encima, ¿verdad? Mientras los discípulos están despiertos. Uno se da cuenta que el que es discípulo de repente se desvela, no duerme en la noche, está pasando, está enfrentando algo porque va a predicar, porque va a tocar la alabanza, porque tiene que preparar la plataforma para el día siguiente, mientras la demás gente está tranquila, ¿verdad? Pero ese es el costo de un discípulo. La multitud vive como siempre, un discípulo hace cambios. Ese es el otro punto que quiero hablar. La multitud vive como siempre, un discípulo hace cambios. Y vamos a agarrar el versículo Marcos 15:8. Dice así: viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. O sea, la multitud van con Pilato cuando Jesús y Barrabás están presos, y ellos van con Pilato y le dicen: hey, haznos como siempre. ¿Por qué ellos pidieron esto? Porque la multitud están acostumbrados a vivir como siempre. Hay gente que no hace cambios, siguen a Jesús y viven igual. Las mismas mentiras, las mismas amistades, las mismas relaciones en Facebook, en WhatsApp. O sea, no hay cambios. La multitud no hace cambios. Los mismos hábitos, las mismas mañas, las mismas actitudes, igual de enojón, igual de corajudo, igual de celoso. O sea, vive como siempre. La multitud no hace cambios. Le dijeron a Pilato: haznos como siempre. A nosotros nos gusta vivir igual toda la vida. Esa es la característica y una actitud de la multitud. Siempre enojones, siempre sentidos si hablan de ti, o si te regañan, si te llaman la atención, siempre desesperados. Un futurista, Alvin Toffler, dijo esto: los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir. En el siglo XXI en el que estamos, dice, no serán, dice, los que no saben leer y escribir, los analfabetos. Los analfabetos son los que no están dispuestos a aprender, a desaprender y reaprender. O sea, hacer cambios. Y este hombre, mirando el futuro, aunque ya falleció hace varios años, él miraba que este era un problema de mucha gente, de hacer cambios. No estamos dispuestos muchas veces a hacer cambios. La multitud se deja influenciar por los perversos. El discípulo tiene convicción y carácter. Este no es otro punto, solamente es Marcos 15, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. O sea, la multitud es influenciada de lo malo. La multitud se lo lleva a la corriente. La multitud, alguien que está en el programa, de repente alguien trae una onda ahí que quiere seguir en la calle y llega y le dice a otro: ¿qué? Pues vámonos, no. Y le va a seguir el rollo. Eso es multitud, le va a seguir el rollo. Pero un discípulo no. La multitud se deja influenciar. Los gobernantes, los religiosos le dijeron a la multitud, no a los discípulos, a la multitud le dijeron: hey, cuando ustedes escojan a quién sueltan de la cárcel, porque cada año, en el tiempo de la Pascua, un preso lo dejan ir libre, y ahorita hay 2, nada más Barrabás y Jesús, ahí están en la municipal, y uno o 2 tiene que salir, y los sacerdotes y los religiosos dijeron: hey, por favor, pidan que suelten a Barrabás, no a Jesús. Y la multitud, ¿qué crees? Aceptó la propuesta, porque la multitud se deja arrastrar. La multitud, sí, canta alabanzas, en el carro traes alabanzas, pero de repente escuchas por ahí el pávido návido y empiezas a mover la patita, porque te mueve, pues. La multitud es influenciable.
Una muchachita por ahí te coquetea por ahí por el Facebook, por el WhatsApp, ¿verdad? Y te hace señas y te manda unas fotos ahí y tú le sigues la onda. La multitud es influenciada también por la inmoralidad o por la sensualidad. La multitud es arrastrada, se le mueve el tapete. Y esto era la multitud. Ellos eran influenciados. Dice, pidan que suelten a Barrabás, está bien. Ellos dijeron, ¿sabes qué? A Jesús crucifíquenle. Los mismos que habían comido torta gratis, los mismos que habían recibido sanidad de Jesús, ellos mismos dijeron, danos a Barrabás y a este crucifíquenle. Personas que me están viendo en línea, si tú no te dejas mover de tus convicciones y de tu fe en Cristo Jesús, tú eres del grupo de los discípulos. Pero si tú te dejas arrastrar por influencias de los perversos, eres de la multitud. ¿Sí? Influencia, incitar significa influencia, en este caso influencia negativa. Sí. El discípulo tiene convicción y carácter. Juan 6, versículo 68 y versículo 69. Aquí miramos la actitud de un discípulo. Capítulo 6 de Juan. Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue cuando la multitud también se empezó a retirar y Jesús les dice a los discípulos, yo me imagino que los discípulos hasta cierto punto sentían una fuerza así como para abandonar a Jesús. Y Jesús les dice a ellos, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde de esta manera, dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene estabilidad. El discípulo tiene bases, tiene convicción, tiene carácter. De hecho, Pedro significa estable. Simón representa la caña que es sacudido por el viento. Y este era Pedro. El versículo 69 dice, y nosotros, fíjate cómo contesta Pedro a Jesús. Y Pedro está hablando por los demás discípulos. Dice, y nosotros, no habla en singular. Él sabe que tiene un grupito de hermanos y amigos que también tienen fundamentos y tienen convicciones y tienen carácter. Y dice, y nosotros hemos creído. Este versículo está poderoso. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es un discípulo. Que si alguien se va y si alguien es arrastrado por la corriente, tú dices, yo voy a permanecer. Hace mucho tiempo yo les decía a los muchachos, si se van todos un día, si se fueran un día de brazo extendido, si se fueran todos, ¿tú qué ibas a hacer? Dan ganas de irse también. Y yo un día le dije a una persona, le dije, yo me iba a quedar. Yo me voy a quedar. Y en el caminar, por 30 años en el caminar, yo he tenido muchos compañeros que algún día fueron arrastrados por la corriente, ¿verdad? Y ya no están. Pero también hay hermanos, y yo puedo mirar, y el otro día me dio mucho gusto porque sucedió algo, y uno de los discípulos que Dios nos ha confiado, miré yo que en esa actitud de una persona X, esta persona no se dejó arrastrar ni se rió por la situación. Él se mantuvo firme, tuvo convicción y tuvo carácter, porque así debe comportarse un discípulo. Sí, sí. Los de la multitud, fíjate, los cristianos en Irán no aceptan a Cristo como nosotros. Aquí recibe a Cristo y ya hacemos la oración, ¿verdad? Siempre cuando vamos a orar, no me gusta mucho esto, sí, pero cuando vamos a orar, hacemos esto como si nos castigaran, ¿verdad? A mí me gusta orar con la cabeza levantada, al menos que me postre, pero no me gusta mucho hacer esto, como que sentimos como niños regañados. ¿Será porque nos regañaron mucho, estábamos chiquitos? No sé, ¿verdad? Pero
Cuando va a orar alguien así, todos tendemos a hacer esto. Yo sé que es una parte de respeto, de reverencia, pero yo creo que la reverencia se lleva más, como decía Carlos, en el corazón. Dice la Biblia que Jesús cuando oraba, dice que levantaba sus ojos al cielo. Me gusta orar así, dice, Señor, no. Entonces, y así aceptan a Cristo en nuestra cultura. Pero en Irán me llamó la atención cómo aceptan a Cristo los iraníes. Firman una hoja donde ellos están dispuestos a ser odiados y ser perseguidos, a perder sus propiedades, a ser golpeados y aún hasta muertos por la causa de Jesús. Ellos firman una hoja. Imagínate la convicción. Tú estás dispuesto a seguir a Cristo, fírmale aquí. Y ellos tienen que firmar una hoja que están dispuestos a ser odiados, a ser perseguidos, a ser criticados, ser juzgados y aún hasta morir por la causa de Jesús. Fíjate la convicción de ellos. ¿Sabes dónde hacen sus reuniones ellos? En las alcantarillas, a escondidas, porque ya está prohibido tener una Biblia. Y ellos aceptan a Cristo de esa manera. Los de la multitud no reconocen su necesidad. Marcos 9:17. Un padre tiene un hijo y tiene un problema y va con Jesús. Y le dice el padre a Jesús, le dice, respondiendo uno de la multitud. ¿Uno de quién? De la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El problema es que no había relación padre e hijo, había un espíritu mudo, no había diálogo entre ellos. Pero el padre trae a su hijo y esto me recuerda mucho cómo han llegado padres de familia y han traído a su hijo y nos han dicho, a mi hermano y a mí, a Heriberto, a César, nos han dicho, hey, mi hijo es un rebelde, mi hijo no tiene diálogo conmigo, mi hijo le tengo que sacar las palabras con un anzuelo, mi hijo no tiene diálogo, o sea, enderézalo por favor, si puedes hacer algo por mi hijo. Y este fue un hombre de la multitud. El padre no dijo, ¿sabes qué? Como familia traemos una bronca, como familia tenemos un problema. Mi hijo a lo mejor está peor que yo, pero yo también tengo culpa. ¿Por qué no nos das una consejería? ¿Por qué no oras por nosotros, Jesús? Padre e hijo tenemos un conflicto entre nosotros, pero el padre era un hombre de la multitud y no reconoce su necesidad. Él dice, el chamaco es el de la bronca. Y así muchos padres dicen, mi hijo es el del problema, mi hijo es el de la bronca. Pero cuando el papá, y si tú lees la historia, Jesús se lleva a este hombre de la multitud, se lo lleva con preguntas, ¿desde cuándo le sucede esto? Y cuando este hombre responde a Jesús, le dice, desde niño, el mismo padre entiende que él mismo tuvo la culpa de su fracaso. Él mismo tuvo la culpa de un conflicto que había en su casa familiar. Porque él era la cabeza. ¿Cómo los de la multitud nos es difícil o les es difícil reconocer cuando nosotros estamos mal? El discípulo no, el discípulo reconoce. ¿Qué dice un discípulo? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La riego cada ratito. Y cuando Pedro dijo esto es porque Jesús le da una pesca milagrosa y Pedro no se merece eso. Por eso dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ese es un discípulo, el que reconoce que de alguna manera hemos metido la pata y la hemos regado. ¿Sí o no? Sí, un discípulo reconoce. El de la multitud no, ese es el de la bronca. Sí, en muchas pláticas con matrimonios, el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al hombre. Pero ahí eso sucedió desde un principio. En Adán y Eva se echaron la bronca los unos a los otros. Y el tercer punto, el último punto, la multitud extiende sus manos para demandar. El discípulo extiende sus manos para ofrecer. Eso me hizo bien interesante.
Y si tú checas, la multitud siempre extendían las manos para demandar la sanidad, el milagrito, el desayuno free, gratis, ¿verdad? Y la multitud extiende su mano para, siempre demandaban a Jesús: si tú eres el Mesías, danos una señal. Ellos extendían la mano para demandar a Jesús. Me gusta mucho leer cuando David dice que lo que él perseguía de Dios, decía él, habitar en su casa. Eso decía David, dice, para contemplar, no para jalarle las faldas, dame esto, y ándale, dame lo otro. Y David le podía haber hecho eso, y ándale, dame esto, y ¿por qué no me lo das? A ver, y hay gente que se pone hasta picuda con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no me lo das, Señor? No, David le gustaba ir con Dios para contemplarlo, para contemplar su altura, su anchura, su longitud, su profundidad, su amor, su santidad, su poder. O sea, para eso David le gustaba estar en la casa de Dios, para contemplar a Dios. Pero la multitud extiende sus manos para demandar. Y le puedes ahí porque el otro día me caí en la casa. Mejor límpiale ahí. Los discípulos se resbalan. Entonces, pero un discípulo, no se distraigan, por favor. Un discípulo extiende sus manos para ofrecer. ¿Y quién nos enseña? Jesús nos enseña esto. Por ejemplo, Marcos 3:9, por favor. Marcos 3:9, muchas gracias. No, es que el otro día me pegué una caída en la casa. Resulta que Maggie está sentada en la sala y empezó a hervir el chocolatito en la ollita. Y ya se le miraba la espumita. Y tú sabes que cuando se tira el chocolate en la estufa, pues se hace ahí un batidero, ¿no? Y Maggie pegó un grito. Y cuando ya las mujeres gritan, dice el chocolate, dice, ¿ah? Y yo acababa de barrer y mapear. Y se miraba todavía brilloso el piso. Y como me gusta cargarle el fabuloso, pues quedó así resbalocillo, pues. Y que me lanzo a la cocina. Y cuando voy llegando a la estufa, que se me van los pies para enfrente. Y en el aire, en lo que yo voy para abajo, hago la mano así, ¡paz! Le cierro a la llave del gas y ¡paz! Caigo. Tú bien cura. Y cuando volteo a ver a Maggie está con los ojos cerrados así. Ella pensó que me había echado el chocolate encima. Y cuando yo ya me levanto, pero yo no me doy cuenta que le cerré la llave. Fue en el aire, en el instante. Y cuando yo me levanto, le digo, Maggie, ¿no se tiró el chocolate? Pues es que le apagaste en el aire, me dice. Y me pegó un porrazo, de esos porrazos que te pega así los pies en el aire. Y pegué con esto. Y luego me acaban de inyectar, ya sabrás. Y ahí me quedé un rato. No se tiró el chocolate. Le dije, Maggie, no. Hasta una estiradita me pegué yo ahí. A gusto, ¿no? Bueno, es un plus nada más. Marcos 3:9. Sí, esto me llama mucho la atención de los discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, porque Jesús le enseña a sus discípulos a ser ofertantes, o sea, extiende tu mano para dar, para ofrecer. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de la multitud o del gentío, para que no le oprimiesen. O sea, un discípulo es el que prepara la plataforma de Jesús. Es como ustedes vienen, se sientan a gusto ahí en la silla,
Pero hubo discípulos que barrieron, mapearon, limpiaron aquí. Alguien el otro día miré aspirando sillas. Y ese es un discípulo, el que tiene siempre lista la barca. Es el que prepara la plataforma. ¿Cuál era la plataforma de Jesús? La barca. Ahí se paraba Jesús en la barca y de ahí enseñaba a la multitud: el reino de los cielos es como esto. Y empezaba Jesús. ¿Y quiénes eran los que le preparaban toda la plataforma ahí? Un discípulo. Un discípulo es el que prepara el ambiente para que la gente, para que la multitud pueda recibir. Los discípulos nunca odiaron a la multitud. No les cayeron gordos, no, de ninguna manera. Estaban para servir a la multitud y Jesús se los decía. Por ejemplo, Mateo 15:36. Miramos otro ejemplo. Mateo 15:36. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. O sea, Jesús enseñó que los discípulos tenían que extender la mano para dar. La multitud extendía la mano para recibir. Hay veces que los cristianos como que nos da gusto que la gente vea cuánto hemos recibido de Dios. Pero un discípulo demuestra ante la gente cuánto puede dar a la gente. Porque es bienaventurado más dar que recibir. ¿Sí me explico? Un discípulo es el que da, es el que ofrece. Y Jesús se los enseña a ellos. Ellos no creas que estaban bien dispuestos a darle de comer a la multitud, pero Jesús les dijo: no, ustedes, como diciendo, ustedes son discípulos, ustedes van a extender la mano, no como la multitud. La multitud va a extender su mano para recibir, pero un discípulo va a extender la mano para dar. La multitud demanda, el discípulo ofrece. Cuando venimos a la congregación, los judíos, cuando van a la iglesia, van a la sinagoga, cuando ellos se reúnen, los judíos tienen una mentalidad de que ellos, en primer lugar, van a ir a dedicarle un tiempo a Dios. Segundo lugar, no van solos a la iglesia. Tercer lugar, ellos no llevan una mentalidad a ver qué reciben de Dios en la iglesia. Ellos van con una mentalidad de ofrecer a la iglesia, a Dios en medio de la congregación, a ofrecer adoración, a ofrecer alabanza, a ofrecer sus ofrendas, ofrecer sus animales. Y eso era la mentalidad de un judío. Entonces, eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Entonces, salir de la multitud. Éxodo 18:21. Metí un verso yo ahí de Moisés, yéndonos al Antiguo Testamento. Ahora les voy a mencionar cómo desde el Antiguo Testamento había multitudes, pero Dios, entre esas multitudes, Dios sacaba un puñito de gente. Más de 600,000 gentes era la gente que estaba dirigiendo Moisés. Más de 600,000. Y Moisés estaba haciendo el trabajo en el pueblo, aconsejando, arreglando conflictos entre la gente, etcétera. Y un día su suegro, un viejo, mira a Moisés trabajar para Dios. Y Jetro le dice a Moisés, curioso, le dice a Moisés, no le dijo: bravo, ¿cómo te esfuerzas? Buen trabajo que haces. No, ¿sabes qué Jetro le dijo a Moisés? Le dijo: no estás haciendo un trabajo bien tú. Y Moisés como que se saca así de onda y le dice: ¿por qué me dices que no estoy haciendo un buen trabajo? Porque lo estás haciendo tú solo. No tienes a nadie a un lado de ti. Y como Moisés, como diciendo: pues es que no hay otro como yo. Sí hay. Sí hay. La vez pasada hablábamos que un discípulo está un poquito detrás, un poquito escondido. ¿Y sabes dónde se encuentran escondidos los discípulos? Hay muchos discípulos entre la multitud. Aquí hay personas que han tenido actitud de multitud, pero son discípulos, y Dios te quiere sacar de ahí. ¿Y sabes qué le dice Jetro a Moisés? Le dice: pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar. En otra versión dice
que aborrezcan la avaricia, que no están amontonando riquezas, que no sean ávaros. Eso es lo que le dice Jetro a Moisés. Dice, entre todo el pueblo, dice, hay hombres con estas características. Jetro no se lo está diciendo al aventón. Jetro sabía que entre ese más de 500,000 de gentes había gente con estas características, y le dice que no se dejen sobornar, haz que ellos manden sobre el pueblo, coloca a unos de ellos a cargo de 1,000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso a otros a cargo de 10. Y Moisés dice, ¿a poco hay esas personas? Entre todo ese puño hay personas de esa característica. Y le dice Jetro, sí, le dice su suegro, dice, pero tienes que ir a escogerlos, tienes que ir a checar bien que ellos tengan estas características. ¿Qué le está diciendo? Ahí entre toda esa multitud, ahí hay discípulos, ahí hay gente que tiene madera, y aquí hay personas que tienen madera para servir. Aquí hay gente que tiene corazón, tiene actitud, saben de lo que se trata el reino de Dios, ¿saben? Sí. Esto me llamó la atención. Gedeón, ustedes se acuerdan de Gedeón. Dios lo manda a pelear y se lleva a Gedeón un ejército. ¿Sabes cuántos soldados llevaba Gedeón para pelear contra sus enemigos? 32,000. 32,000 en el capítulo 7 de Jueces. Cuando Gedeón va a pelear, fíjate, lleva 32,000 soldados. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No, va un montón de gente contigo, Gedeón. No está bien eso. Pues somos 32,000, es un puño. Sí, pero muchos de ellos son unos orgullosos, se van a inflar cuando ganen la batalla, dice. Y otros son miedosos. Dice que se regresen. Y se regresaron 22,000, quedan 10,000. Y le dice Gedeón a Dios, le dice, pues ya, pues somos 10,000. ¿Sabes qué le dijo Dios? Aún es mucho el pueblo, son 10,000, dice. No, dice, ¿sabes de 32,000? ¿Sabes cuántos sacó Dios entre los 32,000? ¿Sabes cuántos sacó Dios que sí eran discípulos de Gedeón? 300. Aquí le escribí 31,700. Se tuvieron que ir a dormir a sus casas, se tuvieron que regresar, porque eran del montón, eran de multitud. Ellos solamente extendían la mano para recibir, pero no para ofrecer. No sabían pelear, no eran alertas, no olfateaban el mal. Entonces hubo gente que tuvo que salir de la multitud. Jeremías estaba entre el pueblo idólatra de Israel. ¿Y sabes cómo le dijo Dios a Jeremías? Le dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. En otras palabras, le está diciendo Dios a Jeremías, entre un pueblo idólatra que le han dado la espalda a Dios. Ahí está Jeremías entre toda esa gente. Y le dice Dios, le dice, si tú sales de allí de la multitud, tú vas a ser como mi boca. ¿Cómo es la boca de Dios? Habla verdad, tiene autoridad en lo que habla, habla bendición, no maldición. O sea, y Jeremías sale entre el pueblo y dice, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos, le dice. Y termino con esto. Si me puedes ayudar, César, con la guitarra, por favor. Hubo hombres en el tiempo de Jesús que salieron de la multitud, y con esto voy a cerrar. Uno de ellos fue Nicodemo. Nicodemo era un hombre, era rico él. Y Jesús dijo que un rico se le iba a poner difícil seguir a Cristo. Pero Nicodemo, dice la Biblia, que fue de noche a encontrarse con Jesús. Juan capítulo 3. Nicodemo. Y la Biblia dice que Nicodemo llegó a ser un discípulo de Jesús. Otro hombre. Nicodemo significa
victorioso entre la gente. O sea, está entre la gente y sale entre la gente él. Y ahora Nicodemo, su nombre representa y significa victorioso entre la gente. La multitud tienen problemas con miedos, con ansiedad. No está Jesús cerca de ellos, ellos no se acercan a Jesús. Un discípulo vive muy diferente. Y este es Nicodemo. Otro hombre, José de Arimatea. Y José de Arimatea, curioso, y voy a hablar de 3 hombres en el tiempo de Jesús. Curioso que eran hombres que tenían lana. José de Arimatea, según la historia, dice que tenía una flota de barcos mercantiles. Y él, cuando pidió el cuerpo de Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, cuando pidió el cuerpo de Jesús, según la historia dice que los romanos le decomisaron sus barcos. Perdió por la causa de Jesús, pero le importó medio cacahuate, porque era un discípulo de Jesús. José de Arimatea, escucha esto, José de Arimatea y Nicodemo se juntan los dos para comprar especies aromáticas para envolver el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús está muerto. Y esto el otro día se lo escuchaba yo al pastor Bernardo, de que se le hacía bien interesante de que el cuerpo de Jesús está muerto, no te puede bendecir, no hace ni un milagro. Jesús está muerto, duró 3 días muerto. Mas sin embargo, José, Arimatea y Nicodemo, ellos ofrecen cuando el cuerpo de Cristo no puede hacer nada por ellos. Ellos ofrecen al cuerpo de Cristo cuando el cuerpo de Cristo no puede hacer nada por ti en ese momento. Eso fue José, Arimatea y Nicodemo, hombres que salieron de la multitud. Y por último, Zaqueo. Zaqueo. No sé si me podrás poner el versículo ahí, por favor. No lo traigo así apuntado. 19, Lucas 19. No sé si lo puedas poner, Marcela, por favor. Lucas 19, 3. Lucas 19, 3. Fue otro hombre. Y yo aquí quiero cerrar con, si me lo puedes poner en la Reina Valera, por favor. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Cuando tú estás en la multitud no puedes ver a Jesús. Lo escuchas de él, pero muy borroso. De repente miras un aspecto de él, pero no igual que ser un discípulo, porque la multitud te estorba. Las características de la multitud estorba para ver a Jesús. Y dice, pues era pequeño de estatura. Y luego dice el versículo 4, y corriendo delante. O sea, ¿sabes qué hace Zaqueo? Dice, yo me desafano ahorita de la multitud. ¿Y sabes qué hizo Zaqueo? Zaqueo dice que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo era un hombre rico también. Él era un ladrón, él era un pecador. La gente no lo quería, Zaqueo. Era chapito él. Pero ¿sabes cómo se vestían ellos? Ellos no traían pantalones como ahorita nosotros. Ellos traían una túnica, una falda. Y de hecho, en el tiempo de Jesús, mirar a alguien corriendo por la calle era como ver a un loco. ¿Y sabes qué hace Zaqueo para correr en la calle? Se levanta las faldas y enseña las canillas. Yo no sé si tenía pelos en las piernas o no, pero él se levanta las faldas y se echa a correr. Para un patriarca o una persona del gobierno, levantarse las faldas para correr era algo muy vergonzoso. Era una causa de burla. Levantarse las faldas para soltarse corriendo era para que se hubieran burlado de él. Nomás que no dice ahí la escritura.
Pero según la cultura, si ellos se levantaban las faldas, ya la gente se podía reír de ellos. Los únicos que se levantaban o que no traían faldas, que traían calzoncillo, eran los esclavos. Pero él se levanta las faldas y corre, no le importa pasar vergüenzas delante de la sociedad, pero él quiere salir de la multitud y no va con Jesús a pedir el milagro, no va a pedir algo, simple y sencillamente quiere conocer quién es Jesús. Así de fácil. Es todo, lo quiere conocer. Versículo 5. Se sube a un árbol y el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes? Cuando una persona sale de la multitud y se interesa por Jesús, y sales de la multitud, ¿sabes por quién se interesa Jesús? Por los tuyos, por los tuyos. A veces piensa la gente, es que si soy su discípulo, pensamos que Dios se va a olvidar de nuestra familia, pero no. Como Zaqueo busca a Jesús, ahora Jesús le dice: voy a establecer tus prioridades. Me estás poniendo a mí en primer lugar, ahora ya te voy a decir cuál es el segundo lugar, es tu casa. Y una vez que estaban en su casa, le dijo: ahora sí, el ministerio puedes repartir a los pobres. Estableció el orden de prioridades en un hombre que sale de la multitud. Mientras una persona está en la multitud, su prioridad no es Jesús. Su prioridad no es Jesús. Su prioridad de una persona de la multitud es una persona que su prioridad son sus propios apetitos, sus propios gustos, pero no es Jesús. Y una persona que sale de la multitud pone a Jesús en primer lugar. Y Jesús le dice: te voy a decir cuál es tu segundo lugar, es tu casa. Y se lo lleva a su casa. Y una vez estando en su casa, le dijo: sí, ahora sí, puedes al ministerio, puedes ayudar a los pobres. Y Dios va a ordenar tus prioridades. Entonces Dios o Jesús en este momento nos da la oportunidad a ti y a mí de salir de la multitud y ser parte de sus discípulos y vivir cerca de Jesús en el nombre de Jesús.